Éxodo. En este sí nos vamos a ir un poco más rápido. Más rápido. Para que se dé una idea, tenemos que ver todo el Antiguo Testamento en 5 clases. Por eso es que para las otras clases vamos a ver cada libro así. No lo vamos a poder profundizar porque les digo, es muy difícil. Tenemos que ver 5 manuales este año. Entonces por eso es que les digo, es responsabilidad de ustedes leer el manual, porque de hecho van a contestar su examen. Voy a ver, vamos a ver, voy a platicar con el Paz Oscar y dependiendo a cómo se comporten, vamos a hacer el examen oral o escrito, pero depende de ustedes, ¿no? Si se mochan, puede que no haya examen. ¿Cómo se exenta? Que nada más me hagan una tesis acerca del protoevangelio. Bien, vamos con... Ay, no lo puse. El Éxodo. Éxodo significa salida. Libres al fin, los esclavos de Egipto tienen un libertador. Contiene 40 capítulos, 1213 versículos y aproximadamente 28.420 palabras. ¿Por qué salida? Porque habla de la liberación de Egipto. Bueno, de Israel, del pueblo de Israel. Sí, no, y ahorita lo vamos a ver más. José, ¿en dónde estaba? Porque Génesis se quedó hasta la muerte de José. ¿Y qué pasó con José? Estaba en Egipto. Su familia, por la sequía, se fue a mudar a Egipto y ahí permanecieron y ahí crecieron. El autor del libro es Moisés. Se ve su autoría confirmada en Hechos 7:22 y Éxodo 17:14. Igual, la fecha de su escritura se supone, o los teólogos dicen, que fue en el 1447 a.C. El método de escritura es narración histórica y algo de poesía por el canto de María en el capítulo 15 del libro. ¿Cuál es el propósito? Mostrar cómo Dios cumplió la antigua promesa hecha a Abraham, multiplicando su descendencia y haciéndolos una gran nación, redimiéndolos en la tierra de esclavitud y renovando con ellos el pacto de la gracia sobre las bases nacionales. El nombre Éxodo en hebreo es Shemot, que significa nombres en español. En la Septuaginta, el Pentateuco, que fue traducido en el año 250, se le llama Éxodo, que significa salida, debido a que narra la historia de la salida de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. ¿Para qué se escribió? Para revelar el poder de Dios, liberando al pueblo esclavo de Israel, la ley de Dios, dándole los 10 mandamientos a Israel. La presencia de Dios seguía al pueblo de Israel, que la presencia de Dios seguía en el pueblo. ¿Cuál es el bosquejo? El libro tiene 3 divisiones principales. El cautiverio, del capítulo 1 al 11:10, y ahí nos nombran estos 3 temas importantes: los hebreos en Egipto, la nación aumenta, Moisés es llamado, las 10 plagas, el poder de Dios. Segunda parte, la redención, del capítulo 12:1 al 18:27. La Pascua, los primogénitos mueren, la salida de Egipto, la nube y columna de fuego, cruce del mar rojo, el maná, el agua de la roca. La última parte, la revelación, el pacto con Israel, la ley mosiánica, el sábado y la ley civil,
el tabernáculo, el becerro de oro y la construcción del tabernáculo, que es la gloria de Dios representada a los hombres. El cautiverio del 1 al 11:10. Los hebreos en Egipto. La esclavitud en Egipto. El libro comienza con los nombres de los hijos de Jacob, patriarca de las 12 tribus que se establecieron en Egipto. Toda esa generación murió, incluyendo a José. Cuando sufrían una gran hambre en Canaán, Jacob llamó también a Israel y sus descendientes, que eran 70 personas, según Génesis 46:26 y Éxodo 1:5. Descendieron a Egipto, donde José era el segundo en el poder después del faraón. Los israelitas que salieron de Egipto aproximadamente 215 años más tarde eran, según se han calculado, una multitud de casi 2 millones de personas. Entonces vemos cómo Dios cumple su promesa, porque le promete a Abraham: te haré de ti una nación grande. Y cuando salen de Egipto eran 2 millones aproximadamente de personas. Cuando entraron 70, ¿no? Los hebreos fueron tratados con bondad mientras vivió José, pero al morir este y todos los de su generación, una nueva dinastía tomó el poder. El nuevo faraón, quien ya no conocía a José, se inquietó al ver cómo habían crecido en número y en fuerza. Temiendo que estos se unieran con un enemigo extranjero para atacarlos y que luego abandonaran Egipto, los cargaron de impuestos y los obligaron a construir las ciudades de almacenaje, Pisón y Rameses. Entonces vemos cómo la esclavitud del pueblo de Israel era, como era un pueblo grande, Egipto, por sus intereses, los tomó como esclavos, para que no les dieran por una cuchillada por la espalda. Moisés es llamado en el capítulo 2, del 1 al 7:13. Nacimiento de Moisés. 2 descendientes de Leví se casaron y les nació un niño. Este fue escogido por Dios como instrumento para liberar a su pueblo. El niño era hermoso y sus padres lo escondieron por 3 meses. Éxodo del 2 al 1, ahí lo dice. Hechos 7:20 dice que fue agradable a Dios. Cuando yo escucho estas palabras, me refleja a mí. Un niño hermoso fue agradable a Dios. Yo no sé cómo ustedes se ven, hermanos. Yo me veo hermoso delante de Dios. Tal vez para usted no. No importa. Mi mamá dice que soy hermoso. Es la única, chica. Porque ni mi hermana. Moisés huye de Egipto. Dice, aunque Moisés había tomado partido con su pueblo, en el capítulo 2, 11 al 25, Moisés pues era un príncipe, había sido instruido, pero se enteró de sus raíces hebreas. Entonces veía cómo maltrataban a los judíos, a los hebreos, todavía no eran judíos, maltrataban a los hebreos. Entonces él, sintiendo sus raíces, quería liberarlos, pues imagínense, era un príncipe. ¿Qué hacían los príncipes en esa época? Aparte de ser estudiados, pues iban a la guerra, eran comandantes de guerra, tenían esa habilidad. Entonces él, teniendo eso en su interior guerrero, pues quería liberar a su pueblo, sus raíces. Y dice, aunque Moisés había tomado partido con su pueblo, quiso hacerlo, otra vez lo vemos, en sus propias fuerzas. Dile al que está a tu lado, ahora sí eres tú. En su propio tiempo e iniciativa, y no se acordó de los planes de Dios. O sea, Dios lo dejamos a un lado. A veces pasa, aquí no. Debía pasar algún proceso de enseñanza en su formación. Le faltaban aún 40 años de entrenamiento en la escuela de Dios antes de estar listo para su obra. Y eso es lo que vamos a ir enseñando, que siempre, siempre, siempre tenemos que ser enseñados antes de cumplir la obra.
Y ahorita vamos a ver algo bien chulo que yo hasta me quedé, ¿no? Yo cuando tenía 15 años, mi papá me llevó a Colombia, a la Iglesia Mundial de Avivamiento. Y ahí fue cuando Dios me dio el llamado a pastor. Tenía 15 años. Y hasta ahorita, 25 años, Dios ya me puso, ¿no? Todavía no, o sea, todavía sigo instruyendo. Entonces vemos cómo Dios, para los planes que Él tiene, necesita capacitarnos, porque si no nos van a voltear, porque si no nos van a ganar, porque si no te van a decir es que Lilith, o es que Dios es imperfecto porque se arrepintió, o como yo ahorita me equivoqué y me corrigieron, ¿no? Que dije que los mares no existían y sí lo dice en la Biblia. Entonces nos van a chamaquear si no somos capacitados. Y tenemos que entender eso. Porque hoy en este mundo, ¿cuántas cosas ya no se enseñan? O sea, ya la gente no es tonta. Ya la gente estudia, lee. Dice el manual, 2/3 de la vida de Moisés fueron invertidos, escuche, en la preparación para la magna tarea que había de desempeñar, lo cual nos enseña que Dios tiene un tiempo para que realicemos su obra y también tiene un proceso formativo al que debemos someternos antes de emprender un ministerio. Juan el Bautista se preparó 30 años para actuar 1 o 2 años. Imagínense, tanto para... ¿no? Es como, no sé, bueno, yo salí en varios 15 años y cuántas horas no invertías, ¿no? Semanas para que no nos pidieran otra en la fiesta, para que fueran los jóvenes cuando bailaron en el aniversario, tantos ensayos, tanto tiempo para que no nos pidieran una bendita. Bueno, a mí no, que no pasé, no, pero a los que sí estuvieron, para que no pidieran varias, ¿no? Entonces vemos cómo Dios prepara, porque el trabajo, aunque sea corto, pero debemos de estar bien preparados. Dice Jesús se preparó también 30 años para un ministerio de 3 años y medio. ¿Está usted enfrentándose y equipándose en la escuela de Dios para la misión de su vida? Aprovecha bien cada oportunidad de aprender para realizar mejor la tarea que le será encomendada. Y cada vez nos estamos instruyendo, hermanos, en alabanza. Ya nos lo ha dicho nuestro pastor, tenemos que estudiar qué canciones estamos cantando. Ahí le va una, a lo mejor y ya se la sabía o no. Es antibíblica la canción Increíble, porque la palabra increíble es algo que no puede ser creído. ¿Y qué dice Hebreos 11? Porque sin fe, entonces ponerle ese atributo a Dios de que Él es increíble, le estamos diciendo, no se puede creer en ti. Es antibíblico y no lo sabemos, y tenemos que ser capacitados, como lo del bautismo en fuego. Yo no quiero ser bautizado en el infierno, con el fuego ahí quemándome, entonces estamos aprendiendo y estamos avanzando, hermanos, y toda nuestra vida tiene que ser ese aprendizaje. Después de un largo reinado, dice su manual, posiblemente unos 54 años, murió el faraón Tontes III, quien había oprimido a los hebreos, hijos de Israel. Gemían a causa de la servidumbre y clamor. Esta vez era ya el tiempo de Dios y Él decidió cumplir la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo se llamaba el faraón que fue hermano de Moisés? No, ese era el papá, Ramsés II. ¿No se acuerda de la película? ¡Ramsés! No, se están gritando ¡Moisés! Y el otro ¡Ramsés! Yo crecí con esas películas. Llamamiento de Moisés. Pastoreando ovejas de su suegro Yetro.
que significa su excelencia. Imagínense, así le voy a poner a uno de mis hijos, Jethro, su excelencia, ¿no? Que así, esposos, cuando lleguen a su casa, a su esposa les diga, su excelencia, ya llegó el amor de mi vida, sueños, metas, ¿no? Pero así se llamaba Jethro. Moisés llegó hasta el monte Horeb, que significa desolación, donde se le apareció el ángel de Jehová. Muchos teólogos creen que el ángel del Señor, mencionado varias veces en el Antiguo Testamento, es una teofanía, o sea, una manifestación de Dios en forma visible y contemporánea, o sea, a Jesús. Es una representación de Jesús, esas teofanías. Antes de la encarnación de Cristo, según el diccionario ilustrado de la Biblia, de la editorial Caribe, los autores dicen: puede concluirse que el ángel del Señor es el Hijo de Dios, quien revela corporalmente la divinidad. ¿Se acuerda de Juan 1? En el principio era el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Cristo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces está hablando a Jesús. Y aquí vemos esas manifestaciones de Jesús antes de que se encarnara en Jesús. Moisés ya no era líder animoso que una vez había querido libertar a su pueblo por su propia iniciativa. No, porque ¿qué pasó con Moisés cuando quiso liberar a su pueblo por sus propias fuerzas? Mató a un egipcio y ya lo andaban correteando, queriéndolo matar, porque lo quiso hacer en sus fuerzas. Pero dice, tal vez ya había olvidado mucho el lenguaje refinado de la corte egipcia y hablaba solamente el idioma madianita. Ahora, un Moisés maduro, más sabio, calculador, era más prudente y por ello presentó una serie de excusas. ¿Se imagina cómo empezó Moisés en Egipto, no siendo príncipe? Que vamos a liberar y que bien sobres, ¿no? Y cuando se encuentra con Dios en la zarza, vemos un Moisés medio panque, ¿no? Medio, es que no puedo hablar. Como cuando ustedes o otros hermanos ponen pretextos a Dios, ¿no? Es que métete al instituto. No, es que no sé, es que es muy difícil. Es que voy a la universidad y darme tiempo para hacer los exámenes, ¿no? El sábado es mi único día de descanso porque toda la semana me paro temprano. Ponemos pretextos, ¿sí o no? Para no cumplir la voz de Dios. Y vamos a ver rápidamente los pretextos de Moisés. Se sintió pequeño para tal misión. 40 años antes lo había echado a perder todo al matar imprudentemente al egipcio. Moisés preguntó, ¿quién soy yo? Dios le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Imagínense, y es la palabra que Dios siempre nos da, yo estoy contigo. Entonces, ¿por qué ponemos excusas? Dios está con nosotros, hermano. Dijo que no sabía qué responder cuando le preguntaran, ¿cuál es su nombre? Dios le contestó, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Con este nombre Dios se revela a Moisés como un Dios real, personal, inmutable y todopoderoso. Oh, no, que sí, es que ¿qué le voy a decir cuando hable de Cristo? Cuando a los jóvenes nos saquen o nos sacaron una vez a predicar, así vamos, pero ¿qué le voy a decir? Si hubiera visto mi primera vez que yo le compartí a una persona la mensada que me aventé, busque el video de Yo te busco de Marcos Witt. No es otro, es otra canción, no me acuerdo cuál es. Se las voy a buscar y se las voy a pasar. Pero ahí ponen una imagen así como que están en un centro comercial. Entonces, unos terroristas se meten a ese centro comercial y dejan una bomba. Entonces, un papá con su niño se dan cuenta. Entonces, cuando se dan cuenta de la acción, los terroristas le disparan al papá y no puede caminar. Entonces le dice a su hijo, ¿sabes qué? Llévate la bomba, la mochila que dejaron, llévatela. Él pensando en la gente que estaba en ese centro comercial. Entonces el morrito así bien chiquito va con la mochila, se la lleva y pasa una imagen del papá viendo a su hijo yéndose y ¡pum!
explota la bomba afuera del centro comercial. Y ese video hace referencia a lo que Jesús hizo por nosotros. Yo se la conté así al que le estaba predicando. O sea, se la aventé así larga. Yo creo que me aventé como 15 minutos contándole esa historia. Imagínate, iba saliendo el niño. ¿Qué es lo que convence a la gente del pecado? La palabra. ¿Qué tenemos que hablar? Y pues yo me saqué esa, ¿no? Y a veces así somos. Es que, ¿qué le voy a decir? Es que, ¿y si me equivoco? Pero Dios prometió estar con nosotros. Y Él nos va a ayudar. Y a lo mejor yo en ese tiempo tenía, creo, 13 años. Fue cuando hacíamos invasión por estos lados, que la primera vez que prediqué. Y antes yo me escondía para predicar. Es que vamos a predicar, ¿quién se va con tal? Y yo pues me quedaba en el audio, no siempre. Aquí es que yo voy a poner la canción. Por miedo, porque así aplicamos, ¿no? Por miedo, es que no sé qué voy a decir. Entonces, así a veces actuamos con miedo, ¿no? O en la escuela, a mí me pasó en la secundaria, en la prepa, cuando entré al CECITEM, me dieron de baja por... Yo llegando el primer día y... No, pues yo les vengo a hablar de Cristo a todos. Qué chido cuando se presentan, ¿no? Cada quien al salón. Y ya como al mes, ya me brincaba las clases, me iba de pinta, fumaba para quedar bien, los de Camel de menta para que no oliera feo. Pero yo diciendo, ¿no? Bien sabroso. Y a veces nos da pena, y a veces nos sentimos indignos. Y por eso Moisés, nos reflejamos en Moisés, porque tenemos esa misma intención. Es que, ¿qué voy a decir? Es que, ¿cómo le voy a hacer? Tú solamente confía en Dios, por eso estás aquí. Inclusive yo que estoy dando clase aprendo más y aprendo más y aprendo más, y todos aprendemos más, porque nos falta muchísimo. ¿Qué dice más adelante? Dice, Moisés argumentó que no le creerían que Dios se le había aparecido. Dios le mostró que en su vara de pastor, al dejarla caer al suelo, se transformaba en culebra, y al meter su mano en su ropa se volvía lepra, y al meterla de nuevo se volvería sana de nuevo. Pretexto aún más: nunca he sido hombre fácil de palabra. Dios ¿Cómo? ¿Dios qué? Pacientemente le ofreció: yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Continuó negándose hasta enojar a Dios. Dile, ahí te hablan. Y así Dios le ofreció que su hermano Aarón lo ayudaría, y que él les daría palabras y los guiaría en lo que debían de hacer. Finalmente Moisés accedió y decidió cumplir la tarea que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob le había encomendado. Imagínense, todavía le ponemos pretextos al Dios del universo, aquel que si hace así o ni así. Yo creo que nada más lo piensa y te destruye, te deshace. Y todavía le ponemos pretextos a Dios. Qué testimonio, ¿no? Pero pues todo eso es consecuencia de nuestra caída. Queremos ser Dios. Moisés vuelve a Egipto. Dios instruyó a Moisés para que hiciera todas las señales que le había mostrado. A quienes no entienden por qué Dios endureció al faraón y luego lo castigó, porque hay esa idea, ¿no? Es que Dios es malo, porque ¿cómo endureció el corazón de faraón? Ahí les va. Debemos recordarles que Dios endurece el corazón después que la misma persona rechaza su mensaje y se endurece. O sea, Dios lo hace porque esa persona lo rechazó primero, porque no quiso. Y así estaban ustedes. No querían y tenían su cara de enchamucados. Y cuando fueron a su Everest, ¿cómo estaban? ¿Hubieran visto su cara? Así. Y Dios lo permite. Dice John MacArthur, al hablar del corazón entenebrecido, dice: tan pronto el hombre rechaza la verdad de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas de la falsedad espiritual. Y lo vemos en Romanos 1:21. Habiendo conocido a Dios, no le reconocieron a Dios
sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces, Dios lo permite porque nosotros mismos rechazamos a Dios. Moisés confronta a Faraón, el primer intento. Dios permitió toda esta dureza del Faraón para que sirviera de contraste con la mano fuerte que sacaría a su pueblo. Él habló aún más a Moisés: yo soy Jehová. Esta declaración respalda todo lo que diría. De nuevo Dios le confirmó a Moisés lo dicho en el monte Horeb. Él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El segundo intento de Moisés ante Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón en el mismo sentido que el Evangelio endurece los corazones de los hombres cuando lo rechazan. A algunos el Evangelio les trae salvación y para otros muerte. Por eso nosotros tenemos que predicar, hermanos, ya sea para salvación o para condenación. Las 10 plagas, y estas sí las vamos a ver detenidamente porque tienen un trasfondo. El propósito de las plagas fueron desacreditar a las deidades egipcias. Acuérdense que los egipcios era un país se me fue el nombre, politeísta, muchos dioses, Dios para todo. Cada una fue una prueba en contra de los ídolos de Egipto. El segundo propósito, castigar al opresor. Quienes habían oprimido tanto tiempo a Israel probaron lo amargo del castigo. Imagínense, Dios sí es justo. 400 años sufriendo de la mano de los egipcios. Imagínense, con una semana que te estén agandallando ya estás muriéndote. 400 años. 4 generaciones siendo gandallas con los hebreos. Por eso es que Dios permitió y endureció el corazón del faraón para que se vengaran de su pueblo. También confundir el orgullo del faraón. El que llamaban hijo del sol quedó avergonzado por la plaga de las tinieblas que le vino. Acuérdense que los faraones eran dioses, se nombraban dioses. Entonces Dios también avergonzó al faraón. Y el último, efectuar la liberación de Israel. Las plagas quebraron finalmente la necedad del faraón. El golpe final lo asestó la muerte de los primogénitos. Entonces vemos los propósitos, no nada más porque sí. Y en WhatsApp les voy a mandar, hay un documental creo que es Google, en Disney Plus. A lo mejor y lo encuentran en internet, donde hablan acerca de las plagas de Egipto. Y todas estas plagas pueden ser explicadas científicamente. O sea, todo eso, porque a veces uno de los argumentos que dicen los que no quieren creer en Dios es que las cosas que dice o que pasan aquí son científicamente improbables. Pero estas 10 plagas que ocurrieron son probadas científicamente. Entonces no es que de la nada China aparecía y acá no, o sea, todo tiene un trasfondo. Descripción de las 10 plagas. La primera plaga: el río Nilo se torna en sangre. El río Nilo era objeto de adoración, era sagrado, y aún sus peces. Resultado: el faraón endureció el corazón. Segunda plaga, de ranas. Eki, la diosa rana, era una de las deidades más adoradas. Matar una rana era castigado severamente. Ahora estaban por todas partes, ya que era difícil no dañarlas. Había gran aflicción. Resultado: el faraón endureció su corazón. La plaga de piojos, ¿no? Como 2 que 3 que andan ahí. Los egipcios consideraban aún el polvo de su tierra sagrado. Imagínate, mi popó es sagrada y santa, o sea, todo lo que venía de ellos era santo. Imagínense, divino, no me vayas a ensuciar mi popó. Verlo convertirse en piojos fue un gran
golpe terrible para su pensamiento idólatra. Resultado, el faraón se endureció y no los escuchó. La plaga de moscas, esas benditas creaciones de Dios. Las moscas también eran reverenciadas por los egipcios. No, pues todo reverenciaban, ¿no? Santo. Pero llegaron a ser una peste. Dios los libró de la tierra de Gosén de esa plaga. Resultado, el faraón endureció